En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista al abogado Wilfredo Robles, quien mencionó que hoy hay una venganza política contra el presidente Pedro Castillo. Hoy están buscando decallar a Pedro Castillo. Este gobierno se encuentra desesperado. También se ha pronunciado pues respecto a las recomendaciones que diera este organismo internacional de derechos humanos. También mencionó que hoy la Organización de Estados Americanos se encuentra parcializado, están trabajando de la mano con este gobierno. Vamos a escuchar pasajes de esta entrevista que dio al respecto el abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles. El INPE lo ha castigado por 15 días. ¿Nos puede explicar a qué se debe este castigo? ¿Por qué lo han castigado? ¿Por qué no puede recibir visitas? Sí, muy buenos días. Efectivamente, a través del INPE se ha emitido una resolución sancionando al presidente Pedro Castillo con una suspensión de 15 días de visita. Ellos mencionan de que es por una infracción disciplinaria al tema de las comunicaciones, pero esto es una afirmación falsa y sin fundamento jurídico, y consideramos más bien de que se trata de una represalia que es parte de la sucesión de hechos de venganza política que la dictadura perpetra constantemente contra Pedro Castillo Terrones. Doctor Robles, tenemos a una población que está muy fehaciente acá a las afueras de Barbadillo, esperando la liberación de Pedro Castillo. Esta sanción que ha recibido como parte de una sanción, ¿no?, de indisciplina, ¿no?, por haber firmado una carta elaborada por él, ¿va a retrasar esta liberación? Bueno, la libertad y la restitución de Pedro Castillo es una lucha larga, difícil y compleja. Lo que yo entiendo es que nuestros hermanos están pernoctando acá en solidaridad con el presidente Pedro Castillo. No existe una orden de libertad inmediata. No sé quiénes están difundiendo o de manera sensacionalista o digamos queriendo hacer un favor a la dictadura, tergiversando cosas y diciendo que hoy día el presidente Castillo iba a salir en libertad. Lo que se ha dado es una medida disciplinaria porque quieren taparle la boca al presidente Pedro Castillo. Entonces ellos toman el hecho de que en un Twitter que está a nombre del presidente Pedro Castillo aparecieron en enero unos saludos a los mandatarios que participaron en la cumbre de jefes de Estado de la CELAC Social, y donde les pide que vean su situación y la situación que viene atravesando el pueblo peruano. Entonces, primero que el hecho no es típico de ningún tipo de falta, ni grave, ni mediana, ni leve. O sea, expresar ideas, expresar una opinión, expresar un saludo, la cortesía no puede ser una falta, pues, ¿no? Entonces simplemente ellos están reputando como falta algo que les afecta. La dictadura se desespera, cada vez más está aislada internacionalmente, y eso les afecta, ¿no? Y eso los desespera. Doctor, los peruanos están a la expectativa, quieren saber, regresando al tema de buscar la libertad, la liberación del presidente Pedro Castillo Terrones. Nos acaba de decir que esto es un camino largo, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Cuánto tiempo van a estar esperando? Porque mucho se especula con el tema del pronunciamiento de la ONU, por ejemplo, ¿no?, que ha dicho que se tiene que respetar el debido proceso y de una otra manera recomienda pues a los jueces, a los fiscales y a los abogados que respeten el pacto en el que Perú pues está inscrito. Ahora ya se viene el informe también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, y están a la expectativa de eso. Muchos peruanos creen que con esos documentos ya el presidente podría salir libre. ¿Qué tan cierto es eso? Nosotros, como les decimos siempre a nuestros hermanos, tenemos que prevenirnos de dos tendencias perniciosas en esta lucha: del triunfalismo y del pesimismo.
Entonces, las gestiones que se hagan, los documentos que se emitan, tenemos que tomarlos tal y como se expresan en sus textos. Primero, no he escuchado por ahí alguien que ha dicho de que la OEA le pasó un informe a la ONU, no sé qué, o algo así como que me hace recordar los relatos de fútbol, Cachito Ramírez le pasa la pelota a Cubillas y Cubillas le pasa a Sotil, ¿no? Eso no funciona así. Entonces, desde ahí nomás vemos una forma irresponsable de difundir, pues, falacias. Este informe, que salió a nivel como borrador el 24 de abril. ¿Podríamos acercarlo? El 24 de marzo. Sí, el 24 de marzo salió el borrador. Y el 5 de abril ha salido la versión ya corregida que contiene lo mismo. Pero en ninguna parte de este informe dice ordeno la libertad inmediata de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque esos organismos no funcionan así. Y esto no ha llovido del cielo. Esto es parte de una gestión que se inició desde que al presidente Pedro Castillo le confirmaran la prisión preventiva. Esto es de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? Y las Naciones Unidas tiene una serie de organismos. Esto es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo ayuda esto en el proceso de la liberación? Yo quisiera referirme a cómo se origina este informe. Claro. Porque se está difundiendo como si esto nos hubiera llovido del cielo. Y no es así. Esto es producto del trabajo de la defensa. Desde enero se presentaron una serie de informes dirigidos a este comité, para que este comité nos permitiera intervenir y participar en la 137 sesión de este comité, que se celebró a partir del 27 de febrero hasta el 7 de marzo. Sucesivas sesiones, audiencias formales e informales, ¿no? Y nos alegró mucho cuando recibimos un correo electrónico y se nos acreditó para participar en estas sesiones. Y producto de estas sesiones del comité, donde se iba a evaluar un informe del 2017, es que nos permitieron y nos acreditaron para participar. Es por eso que nosotros hemos viajado a Ginebra durante los fines de febrero y la primera semana de marzo. Justamente hemos acudido a las sesiones de este comité. Y ahí se iba a evaluar, como dije, un informe del 2017. Entonces era un reto de que, pese a que estaban evaluando un informe de hace 5 años, pudiera introducirse la situación última que vivía el Perú desde el 7 de diciembre. Y felizmente los expertos que conforman ese comité admitieron que se trataran esos temas. Y producto de esos videos que han circulado, ¿no? Por ejemplo, del experto portugués Santos País, donde les interroga a los representantes del Estado peruano, en este caso de la dictadura, para que respondan a una serie de cuestiones que están contenidas en el informe. Pero no solo él, hay un experto español, hay un experto puertorriqueño. Entonces esa es producto de estas observaciones y que le pidieron sus descargos, que finalmente sale este informe, donde le hacen recomendaciones. La ONU o el Comité de Derechos Humanos de la ONU no trabaja ordenando una libertad, trabaja, digamos, dando recomendaciones al Estado, y en una siguiente sesión tendrán que rendir cuentas de eso. Por ejemplo, están cuestionando varias cosas, incluso al Tribunal Constitucional, por convalidar la modificación constitucional que quiere hacer el Congreso para elegir al defensor del pueblo por mayoría simple. Doctor, hay mucha expectativa de los pobladores, ¿no?, que vienen a apoyar a las afueras de Barbadillo, que organismos internacionales como es este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos van a ayudar de alguna manera en la liberación de Pedro Castillo. Sin embargo, usted nos está indicando que pues este documento no funciona así. ¿Qué le diría a esa población que está a la expectativa? Lo que le dije hace un rato. O sea, no podemos desviarnos ni en el triunfalismo ni en el pesimismo. O sea, hay que tomar el documento en su texto tal como está. ¿Alrededor de cuánto tiempo tendrían que esperar una respuesta para conocer la situación de Pedro Castillo?
yo también me pregunto, ¿alrededor de cuánto tiempo tendremos que esperar para que ¿De quién depende, para doctor? que caiga esa dictadura? ¿De quién depende? Depende de que caiga esa dictadura. Doctor, ¿qué significa ese documento? Si es, o sea, ¿favorece o no favorece, ayuda o no ayuda en el proceso de la liberación y restitución del presidente Pedro Castillo? Sí, claro que sí, porque le está haciendo observaciones, por ejemplo, sobre el tema de la vacancia. O sea, le plantea de que en lenguaje diplomático le está diciendo que la vacancia presidencial se lleve de acuerdo con el debido proceso. Entonces, sí, entonces dice que incluso tiene que haber pleno respeto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El comité Es decir, que sí tendría injerencia para que respeten el acuerdo para que se lleve a cabo el debido proceso. Para Pedro Castillo. Claro, como estoy diciendo, el comité es un comité de expertos. La forma como funciona es que ellos convocan a sesiones y ahí evalúan a los estados sobre el cumplimiento de sus recomendaciones. Pero doctor, ¿ese cumplimiento tiene una fecha establecida, es decir, No, tiene un tiempo máximo? El comité programa, así como hubo del 2017, ahora está haciendo el 2023, ¿no es cierto? Para volver a evaluar al Perú. Dada la situación de urgencia, el comité está planteando que lo más pronto que pueda, porque ellos no ven solo el caso del Perú, No tienen fecha límite entonces. no tienen una fecha. Doctor, una consulta. Nos acaba de decir que en ese documento, estamos hablando de la ONU como la OEA, ellos dan... No, este es de la ONU. De la ONU, no, pero, El Comité claro. de Derechos Humanos de la Ya. OEA es otra. Claro, pero me refiero a que Es ellos... un organismo distinto. Pero ellos solamente dan recomendaciones, ¿verdad? O sea, en caso de la ONU, que es el documento que dice que está dando recomendaciones. Eso el es... Comité de Derechos Humanos de la ONU no es un tribunal. Claro, o sea, eso, a eso me voy. A eso, Claro. Claro. O sea, La OEA a eso me voy, doctor, para que nos puedan entender las personas que nos están viendo en estos momentos. Es, si bien está o sea, recomendar, esa palabra recomendar, ¿qué significa eso? Eso quiere decir, a buen cristiano, si es que lo interpreto de esa forma, es que recomienda el Estado peruano y el Estado peruano puede ser de que tome en consideración o como que no lo tome en consideración. ¿Es así? no es tanto así. La recomendación es, mira, de tu respeto al pacto, observo que hay este problema. Incluso, por ejemplo, el antejuicio no ha sido tocado acá. O sea, el informe es positivo, es un buen avance, es producto del esfuerzo de las bases que contribuyeron de sol a sol para poder comprar nuestros pasajes a Ginebra. Entonces esto no nos ha caído gratis, ¿no? Porque se está difundiendo como que estos son los buenos, ¿no? Que nos han mandado el informe, qué buena O gente. sea, hay un trabajo detrás de eso. Se lo acababa de decir. Y la gente que ha apoyado para eso sabe que ha costado esto. Doctor, ¿qué pasaría si el Estado peruano no toma en cuenta estas recomendaciones de la ONU? Ah, ya. Entonces, en la próxima sesión podremos acudir nuevamente e informar. Señores, ¿saben qué? Nada del informe han cumplido. O aparentemente dicen cumplir, pero acá hay un incumplimiento porque hay varios aspectos. No solo el presidente Pedro Castillo, están pidiendo una pronta y eficaz investigación de los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales. Ningún organismo hasta el día de hoy se lo había pedido. Entonces, si no lo cumplen, entonces en la nueva sesión van a tener que rendir cuentas. Y eso puede generar que el comité emita un informe al Consejo, que es un órgano ya político, ya no técnico. Y el Consejo, y dentro del Consejo se acuerden o una comisión investigadora y directamente podrían haber sanciones en Perú. O sea, el Perú podría recibir sanciones entonces de parte de la ONU si es que no acata estas recomendaciones. Podría generar, como le digo, que una prueba ¿Qué tipo de sanciones? puede ser de diversos tipos, diplomático, económico. ¿Bloqueos económicos, algo así también podría darse? No, es que el Perú no es Cuba, pues si esto ocurriera en Cuba hace rato que ya no estarían los cascos azules ¿Podría dar acá. un ejemplo de qué tipo de sanciones habría hacia el Estado peruano de no respetar este pacto? Claro, o sea, pueden haber, por ejemplo, sanciones, observaciones para que puedan firmar convenios multilaterales,
¿no? En el tema de inversiones o de tratados, o de no darle acceso a determinados tratados, ¿no? Hay diversidad, pues, ¿no? En realidad son sanciones de tipo político. Y lo otro podría ser que manden una misión de alto nivel, ¿no? Pero eso no va a ser mañana, pues, no va a ser el lunes, decían, no, el lunes a Barbadillo, lleven un carro un poco más. Doctor Robles, una pregunta, usted menciona, ¿no?, que el Estado tiene que dar el debido proceso para que no se le sancione, o que también mencionó que también tendría que caer lo que se considera una dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué garantizan los organismos internacionales para hacer prevalecer el respeto a los derechos humanos y la libertad del mismo? Mire, tenemos que partir por una cosa. Desde el 7 de diciembre en el Perú, ¿hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? No hay Estado de Derecho, pues. Entonces algunos dicen, no, hay que traer a tal abogado, a cual abogado, que es una maravilla y que él va a hacer que los jueces resuelvan algo a favor. No va a ser posible, porque la dictadura tiene cooptados a los jueces y fiscales. Todos están alineados con la dictadura. Entonces es por eso que se buscó a nivel internacional a qué organismos hacer llegar, ¿no? Y sabíamos plenamente, teníamos conciencia de que estos organismos tenían, digamos, o tienen todo un plazo, todo un periodo de tiempo. Se espera ahí. Así es, bueno, vamos a porque va a ingresar un auto. Vamos a seguir consultando, una consulta. Entonces, ese es el tema de que en realidad es parte de una estrategia. Nosotros descartamos a la OEA por la parcialización de la OEA. Hay abogados que hablan de la OEA, que viven esperanzados en la OEA, pero soslayan el tema político. La OEA tiene dos organismos, la Comisión y la Corte. La Comisión vino en enero y ¿qué manifestó? Condenó las protestas diciendo que habían degenerado en violencia. No le concedió medidas de protección al presidente Castillo, sin embargo se las concedió a la fiscal de la dictadura. ¿Qué más? Para darse cuenta de que la OEA está totalmente parcializada. Entonces yo no entiendo la necia confianza de algunos. Claro, es que algunos piensan que el problema es solamente jurídico y soslayan de que principalmente el caso del presidente Castillo implica una controversia jurídica y política. Doctor Robles, ¿a la población le preocupa las medidas que está tomando las organizaciones internacionales? ¿Qué tan contundentes podrían ser para que se pueda hacer prevalecer el respeto hacia los derechos humanos? Mire, el problema es que esa pregunta parte de una errónea noción. O sea, se piensa que acá la solución va a ser jurídica, o los organismos internacionales cual Mesías van a dar una solución. No, la solución, esto es una lucha contra una dictadura. Entonces, es la movilización social el factor principal para hacer caer a la dictadura. Informes como esto generan un mayor desprestigio, un mayor desenmascaramiento de la dictadura, un mayor aislamiento internacional, y eso es lo que se busca. Lo que buscamos es la caída de la dictadura. Doctor, ¿nos podría explicar para aquellos seguidores que están viendo esta página informativa de qué trata los artículos del pacto, ¿no?, de respeto hacia los derechos humanos? Bueno, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tratan en síntesis acerca de la libertad individual, del derecho a la vida, del derecho de reunión, de la libertad de expresión, tratan acerca del derecho a acceder a la justicia, del derecho a un debido proceso, en síntesis es eso. Y pueden descargarlo en internet, también ahí están en las páginas, sí, porque es extenso y no puedo recitarle todo el pacto. Doctor, ahora con la espera del informe que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es lo que se espera y cómo esto también podría ayudar o no ayudar en el proceso de la liberación y la restitución del presidente Pedro Castillo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció.
Yo no sé, parece que algunos están esperanzados o esperando, cual a veces hay un síndrome a veces de mujeres que creen que están embarazadas y están esperando un bebé que nunca va a llegar, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana ya se pronunció y decidió negarle medidas de protección al presidente Castillo y dárselas a la fiscal de la dictadura, que es una rabiosa opositora. Entonces, ¿qué muestra más quieren de la Comisión Interamericana para darse cuenta que están parcializados? La OEA está presidida por el señor Almagro, que lleva el mismo apellido de uno de los llamados tres socios. En 1532 venía montado sobre un corcel para matarnos por oro. Ahora este sujeto que preside la OEA viene montado sobre la OEA para matarnos por litio. Pregunten a los hermanos bolivianos. Entonces, por favor, yo pediría basta de ilusiones, ¿no? Lo que va a definir esto es la lucha directa del pueblo peruano. Claro, lo de los organismos genera que se aísle, se desenmascare más la dictadura, pero eso tiene sus procesos. Doctor, La entonces... OEA está parcializada con la dictadura, la OEA respalda a la dictadura. Doctor, entonces, ¿qué salida le da a Pedro Castillo para su pronta libertad? Reitero, la salida es que caiga Dina Boluarte. O sea, están pensando que con Dina Boluarte sentada en Palacio de Gobierno y con toda la derecha manejando el Congreso va a haber acceso a la justicia, va a haber debido proceso. ¿Creen eso de verdad? Es decir, de que el actual Estado sería un obstáculo para que organismos internacionales hagan prevalecer este pacto. Es que por eso tenemos que partir de definir algo. Y a los abogados que los entrevistan deberían preguntarles, señor doctor, ¿no? Para usted, desde el 7 de diciembre hasta hoy, ¿existe en el Perú Estado de Derecho? Esa es la pregunta clave. Para mí no lo hay. Por eso sostengo que hay una dictadura, no lo sostengo en el aire. Me baso en que no hay Estado de Derecho, no va a haber respeto a las normas, no va a haber ningún acatamiento y los organismos internacionales toman un proceso que muchas veces es largo. Ahora se dice, no, pero a Petro lo restituyeron cuando era alcalde, pero ¿quiénes integraban la comisión en ese tiempo? ¿Quiénes integraban la corte? Almagro presidía la OEA, entonces pues no confiamos en nada de lo que tenga que ver con la OEA, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Robles. Bueno, han sido las palabras del doctor Robles, quien nos ha indicado, bueno, vamos a escucharlo. Disculpen ya, porque en realidad lo que me preocupa ahora no es que hoy día va a caer un globo del cielo con el sello de la OEA, no. Estamos preocupados por las sanciones. Y previamente a esta sanción, se ha desatado una campaña diciendo que el presidente Pedro Castillo está desmoralizado, abatido, deprimido. Yo quiero decirle a nuestros hermanos que eso es totalmente falso y esa es parte de una campaña siniestra de la derecha. Así quisieran verlo. El presidente Castillo se encuentra sereno, firme y consciente de que todo esto se trata de una venganza política. De jurídico no tiene nada. Y entonces él, con estoicismo, soporta todos estos embates, toda esta venganza, toda esta maldad de la dictadura y de la derecha. ¿Nos podría indicar por qué considera que es una acusación más que jurídica política? Pero claro, dígame. Un par de ejemplos, doctor. Un par de ejemplos. Se le acusa, se formaliza investigación por delito de rebelión. Y el delito de rebelión inicia con un verbo, dice, el que se alza en armas. O sea, y con eso dan prisión preventiva. ¿Pedro Castillo se alzó en armas? No, pues, los jueces, los fiscales saben que no, que él no ha cometido delito alguno. Porque ahí no dice el que lee un discurso. Es decir, que las acusaciones hacia Pedro Castillo carecen de sustento jurídico. No se ajustan a ninguna norma. Ellos se han zurrado en todo el ordenamiento legal. A ellos no les interesa respetar ninguna norma. Doctor, Están dispuestos a atropellar cualquier norma
con tal de cumplir la consigna política de mantener a toda costa a Pedro Castillo encerrado en prisión. Doctor, y esta falta grave de no respetar un debido proceso y de inclusive dar un proceso a una persona que ni siquiera tiene una acusación con argumentos jurídicos previos, ¿qué sanción se le daría a las personas que están encargadas de este detenimiento? Pero mientras ellos están respaldados por las armas y las bayonetas, En un futuro. ¿qué sanción le vas a dar? En un futuro, doctor. Bueno, se verá de cada quien la responsabilidad, pero es mejor que llegue ese futuro y ahí hablamos del tema, ¿no? Prevaricato, abuso de autoridad. O sea, por ejemplo, ese procedimiento de vacancia, hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU le está diciendo que no hay debido proceso, pero ellos se llenan la boca hasta ahora, ¿no? No, Dina ha entrado por la sucesión constitucional. Sí, doctor Robles, Dina Boluarte juramentó, es considerado, ¿no?, que juramentó de manera ilegal por haber juramentado cuando Pedro Castillo aún era presidente. ¿Aún así ella sería considerada presidenta de la República por haber juramentado no, dentro de la usurpadora? Bueno, doctor, muchas gracias. Sabemos que está... Bueno, el doctor tiene... Muchas gracias, doctor. Sabemos de que en este momento él tiene que ir a ver la situación legal de Pedro Castillo y la sanción que se le ha levantado por haber firmado una carta que él dio a conocer a la población. Como él nos ha indicado, le preocupa bastante la situación. Ahora pide que el pueblo peruano que apoye y respalde a Pedro Castillo